Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. La cultura del reino tiene que cambiar las demás culturas. Y es nuestro desafío llevar la cultura del reino a muchos lugares. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de Dios? Tienen que ser servidores. Así lo dice la palabra, que el que sirve será grande en el reino de Dios. Por eso lo que predicaba el pastor Robin es verdad. Uno muchas veces gana perdiendo. Abel ganó perdiendo, perdió la vida, pero la vida física, pero se ganó la vida eterna. Mis hermanos, hay que caminar la otra milla. Habían 10 leprosos y fueron de Jesús para que Jesucristo los sanara. Y Jesucristo los sana y dice: vayan, preséntense ante el sacerdote, porque esa era la ley. Ellos cumplieron, ellos dijeron lo que Jesucristo les mandó y fueron y se presentaron ante el sacerdote. Pero hubo uno que corrió una milla más, vino donde Jesucristo y le dio gracias. Y él dice: ¿y dónde están los otros 9? ¿Y sabe qué dice ahí? Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer, eso hicimos. Es decir, el Señor manda de que hagamos algo y lo hacemos. Ellos hicieron lo que el Señor les había mandado y fueron siervos inútiles, porque lo que hicieron o lo que se les mandó a hacer, eso hicieron. Uno hizo algo más, corrió una milla más. Y nosotros no podemos ser siervos inútiles. Nosotros tenemos que hacer algo más siempre. Nosotros somos servidores para ser grandes en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren estar al lado derecho y el otro al lado izquierdo del Señor allá en el reino? Amén. 2 discípulos le dijeron al Señor eso, 2 hermanos, Jacobo y Juan: Señor, queremos estar uno en tu reino, uno al lado tuyo y el otro, que estemos los 2, uno al lado y el otro al otro lado. Y es cuando Jesucristo dice: si ustedes quieren ocupar ese lugar que es de mucho privilegio, ustedes tienen que servir. Ustedes tienen que ser servidores. Así que, mis hermanos, vamos a hacer que ese reino sea real en nosotros y vamos a vivir en la cultura del reino y vamos a hacer algo más. Vamos a caminar la otra milla. Vamos a vivir, porque el reino de Dios no consiste en palabras. No solamente en palabras, sino también en hechos. Bueno, gloria a Dios. Invito por acá al pastor Gilberto. Él trae el mensaje en este momento, en esta hora, en este tiempo. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial
para que el Espíritu Santo siga obrando, para que el Espíritu Santo hable, para que el Espíritu Santo se mueva. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de tu siervo, Señor amado. Padre, para vivir en el reino, para movernos más en el reino, necesitamos ser buenos administradores y también debemos de dirigir bien nuestros hogares. Tu palabra nos habla de que enviarás a Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y es para este tiempo, Señor amado. Por eso, Señor, queremos, y es lo que tú quieres primeramente, que hayan familias sólidas, Señor, que vivan en el reino, Padre. Y es lo que yo te ruego, Señor, que hables a través del mensaje en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por haberme traído a esta maravillosa congregación, Iglesia Cristiana Rey Jesús de Gloria. Para mí es un privilegio. Y darle gracias a Dios porque este es un encuentro de hombres. Hablaba con la pastora Lucy y me decía que no planearon nunca que la fecha fuera para lo que se celebra internacionalmente el Día del Hombre. Coincidió porque seguramente Dios así lo quiso. Amén. Hoy particularmente vamos a hablar de la obligación protectora del hombre en la familia, en el hogar, en relación con su esposa y en relación con sus hijos. Pero primero que todo, vamos a empezar en la gran fuente de la palabra que está en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, que dice, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esto fue lo que creó Dios. Creó al hombre y creó a la mujer. Y también hay una palabra que dice que le dijo Dios al hombre que se uniera a su mujer y los dos serían una sola carne. Digamos que ahí está el matrimonio. Pero en Hebreos 13, versículo 4, también dice que bendito el matrimonio y el lecho sin mancilla, y a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hay un plan macabro en el mundo entero que se desprende de la agenda globalista con el propósito de reducir la población mundial. Y han tomado la decisión de hacerlo a través de los niños y de la familia, de las mujeres y de los hombres. Es decir, de esa institución sagrada y maravillosa que es la familia. Y estamos hablando particularmente de la ideología de género, estamos hablando del aborto, del matrimonio igualitario, de la adopción de niños para personas del mismo sexo. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es un plan precisamente de esa agenda globalista que dice que nosotros, tanto los hombres como las mujeres, no somos hombres ni mujeres porque nacimos naturalmente hombres o mujeres, sino que los hombres pueden sentir que son mujeres y asimismo las mujeres pueden sentir que son hombres. Es decir, es un tema de percepción, de sentimiento, de tendencia.
iglesia. Si yo en un momento determinado, a pesar de haber nacido hombre, porque así lo decidió Dios, y porque así aparece el análisis desde el punto de vista científico y biológico, entonces, a pesar de eso, yo me puedo sentir mujer. Y entonces nos dice esta agenda globalista que a partir de ese momento entonces yo soy mujer y que por lo tanto me puedo hormonar y me puedo hacer una cirugía. Puedo hacer una cirugía para mutilarme y digamos que me puedo disfrazar de mujer. Lo cual pues es absurdo, es macabro, es una locura. Es un tema que va en contra de la razón, es un tema que va en contra de la espiritualidad, va en contra de la cultura. Y resulta que nuestra cultura es el estilo de vida de Jesús. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Y si somos seguidores de Jesucristo, andamos conforme a la palabra de Dios. Y lo que dice esta ideología macabra es que nuestro género puede cambiar, nuestro sexo puede cambiar. Y así las personas quieran sentirse hombres o quieran sentirse mujeres, pues los hombres seguirán siendo hombres, porque la molécula del ADN dice que es hombre, los sentimientos siguen siendo de hombre, el cerebro sigue siendo de hombre y todas sus células siguen siendo de hombre. Eso solamente pone de presente que es una mentira. Y eso quiere decir que no estamos frente a un tema cultural, porque repito, nuestra cultura es el estilo de vida de Jesús. Estamos frente a un tema espiritual. Hay algunos estudiosos sobre este tema que dicen que debemos hacer una batalla cultural. Y yo no estoy de acuerdo con ese tema, porque lo que debemos hacer es una batalla espiritual. ¿Y por qué espiritual? Porque cuando se contraponen la verdad con la mentira, nosotros debemos caminar y recorrer el camino de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y es lo que está en Juan 14:6. Por consiguiente, si estamos frente a la verdad y la mentira, entonces es un tema espiritual. Ya sabemos todos que el rey de la mentira es Satanás, que ha venido a robar, a matar y destruir. Y sobra decirlo, o más bien no sobra decirlo, sino confirmarlo y ratificarlo. El rey de la verdad se llama Jesucristo, se llama Dios. Por lo tanto, nosotros que tenemos que ser esforzados y valientes para luchar. Amén. Y me refiero particularmente a los hombres, para poder luchar en contra de esa ideología macabra. ¿Que lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Solamente basta, como lo dice el libro de Josué, en el primer capítulo, versículo 9, que dice, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vemos entonces que Dios nos está llamando tanto a los sacerdotes del hogar, que son los padres, está llamando a los pastores a que seamos esforzados y valientes, y a que protejamos y a que cuidemos nuestra familia. Particularmente porque este es un tema que va en contra de la mujer, va en contra del embarazo, va en contra de la maternidad, y por consiguiente va en contra de la familia y va en contra de la humanidad. Y resulta que en la mayoría de los espacios de socialización de la sociedad no se está haciendo absolutamente nada. Vemos cómo en los tribunales constitucionales, vemos cómo en los congresos de la República y en las diferentes instancias de la administración pública están aprobando todos los días leyes que están favoreciendo a las feministas radicales, a la izquierda radical, están favoreciendo
Y nosotros, sin embargo, nos quedamos callados. He visto por ahí algunas protestas, pero tenemos que hacer algo muy concreto. Tenemos que accionar, tenemos que empezar a llevar al campo de las realizaciones lo que se puede hacer. De acuerdo con interpretaciones teológicas de la palabra de Dios, dice, y particularmente en Romanos capítulo 13, que nosotros, cuando no estamos de acuerdo con algo que hace el gobierno, debemos resistir y después debemos protestar. Y el resistir es estar vigilantes, el resistir es orar, el resistir es hablar con nuestra familia y hablar con nuestros hijos y contarles qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va en contra de la verdad. Y seguramente ustedes de pronto lo han hecho. Eso espera Dios que lo hayan hecho, no lo espero yo. Y el otro tema es protestar. Pero ¿cómo vamos a protestar? Tenemos que utilizar la ley, la constitución política. Sí, tenemos que hacer marchas, tenemos que hacer carteles, tenemos que hacernos ver, tenemos que ir a los espacios públicos, políticos, comunitarios, para poder expresar lo que está ocurriendo, para denunciarlo y sobre todo para denunciárselo al pueblo de Dios. Y no solamente me refiero al pueblo cristiano, sino también a aquellos católicos que sabemos que han seguido muchas tesis en contra de las Sagradas Escrituras, pero que dicen que su columna vertebral es Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 58 de Isaías en su primer versículo, que ustedes se lo saben, y particularmente cuando hacen ayuno, ¿se acuerdan? Que habla allí del ayuno querido por Dios. Pero miren lo que dice: grita fuerte, sin refrenarte, levanta tu voz como una trompeta, dile a mi pueblo cuál es su rebeldía, a la familia de Jacob cuál es su pecado. Y muchas veces entonces el pecado en este contexto es el silencio, es la pasividad, y no podemos ser cómplices de lo que está ocurriendo en el mundo entero y particularmente en esta tierra, porque las Naciones Unidas en varias oportunidades ha felicitado a Colombia porque es la campeona de la comunidad LGTBI, porque Colombia es el sitio, el receptáculo donde se han acogido los homosexuales de la mejor manera. Y no estoy hablando de homofobia, porque yo no odio a los homosexuales, yo los amo. Lo que no me gusta es su pecado, su conducta, su comportamiento. Entonces, nosotros no podemos ser cómplices de lo que está haciendo el gobierno nacional, de lo que está haciendo la Corte Constitucional, el Congreso de la República, y ya se los voy a decir qué es lo que está ocurriendo allí. En el año 2016, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario. Y resulta que el término matrimonio hunde sus raíces etimológicas en el término matriz. Y resulta que la matriz, ustedes ya saben, que es el espacio donde se forma y donde crece el feto, el embrión, es decir, el ser humano. Y el término monio significa productividad. Tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con los ingresos que se consiguen en el hogar para sacar adelante a la familia. La matriz es una representación, o sea, es una configuración física y anatómica de la mujer, pero el término representa a la mujer. Y la parte de monio, el patrimonio, representa al hombre, representa la provisión. Y no quiero decir con eso que la mujer no provee, todo lo contrario, me quedo aterrado por mi esposa y por muchas mujeres
cuando veo su actividad productiva y cuando veo esa doble jornada que tienen que hacer en el hogar. Mientras que yo me voy a acostar, mi esposa me dice, hay que lavar la ropa, y ella es la que lo hace. Y muchas otras actividades domésticas que ella es la que lo hace. Pero también está trabajando y está llevando el dinero al hogar. Estamos hablando de la mujer de Proverbios 31, de la mujer virtuosa. Tema magnífico y maravilloso. Y resulta que la mujer es un tesoro para nosotros. Es un tesoro para la familia y es un tesoro para la humanidad. Y no podemos permitir que quieran equiparar los sexos. No podemos permitir que no haya, digamos que, diferenciación de los sexos, que eso es lo que quieren, porque el gran propósito es la reducción de la población mundial. Las agencias supranacionales como la ONU, como la OEA, como la UNESCO, como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud, han tomado la decisión de matarnos y lo están haciendo a través del aborto desde el siglo pasado. En los Estados Unidos, desde 1973 hasta el año pasado, habían matado 60 millones de seres humanos en el vientre materno, de los cuales 18 eran de raza negra, que eso es el triple del holocausto nazi, cuando mataron a 6 millones de judíos. Y en Colombia, las cifras también son escandalosas. Desde el año pasado hay cifras de 200 y de 300.000 seres humanos que han muerto en el vientre materno. Entonces, ¿qué pasa con el matrimonio? Que el matrimonio no se lo podemos entregar a las personas del mismo sexo, porque no se refiere a una unión homosexual, sino a una unión heterosexual. Pero lo más lindo y lo más hermoso de todo es que cuando los hebreos y cuando los cristianos tomaron la decisión de que el sexo solamente era entre un hombre y una mujer, y dentro del matrimonio inició la familia, y esa iniciación de la familia es lo que le da origen a la construcción de la civilización occidental. La construcción de la civilización occidental tiene que ver con la iniciación de la civilización cristiana. Después de la resurrección de Cristo es cuando empieza la construcción de la civilización occidental, y viene entonces con una serie de principios, de valores, de ética, de límites dentro de la familia, con el propósito de poder formar, criar, desarrollar y que crezcan hijos, que crezcan personas con buenas costumbres. Ese es el comienzo de la civilización occidental. Y cuando una persona tiene el privilegio de nacer en un hogar donde le enseñan límites y donde le enseñan costumbres conforme a la ética y conforme a la palabra de Dios, en el momento en que sale al mundo independiente y al mundo, digamos que libre, puede aportarle un grano de arena magnífico a la sociedad. Pero cuando ocurre lo contrario, que no crece en esa familia, que es el primer espacio de formación ciudadana, sino que crece con libertinaje, donde no le enseñan límites, ni deberes, ni responsabilidades, ni le enseñan a involucrarse con Dios y con Jesucristo, entonces en el momento en que sale la vida independiente es a las primeras personas que los echan del trabajo o que los meten a la cárcel. Por consiguiente, la familia es un receptáculo de la moral, porque tenemos a un Dios que tiene naturaleza moral. Y adicionalmente, la familia es un espacio de productividad, porque en la familia hay muchas necesidades. Entonces Dios tomó la decisión de unir a un hombre y a una mujer para que trabajaran. La palabra de Dios dice con claridad: el que no trabaje, que no coma. En Colombia, de acuerdo con estadísticas de la Superintendencia de Sociedades, el 65% de las empresas colombianas son empresas de familia.
Y esa era la razón por la cual Carlos Marx quería acabar y destruir la familia. Primero, porque era un receptáculo moral, y segundo, porque era un espacio de productividad. Carlos Marx abogaba básicamente por el aumento y el crecimiento del Estado, con el fin de que el Estado manejara la tierra, el capital y el trabajo. Y quería entonces imponerle a las personas qué comer, cómo vestirse, en qué trabajar, y eso es lo que se llama una dictadura. Y resulta que Dios le dio al hombre un elemento maravilloso y magnífico, que es la imaginación y el ingenio. Y resulta que en un estado comunista, dictatorial, el ser humano no puede poner en funcionamiento la imaginación y el ingenio. En un estado, digamos que democrático, inspirado conforme a la cosmovisión bíblica, el ser humano utiliza la imaginación y el ingenio para la productividad. Si ustedes se acercan a la historia, van a ver que todo el proceso de revolución industrial, todo el proceso de los inventos a través de la historia, en su mayoría fueron hechos por cristianos. Si ustedes miran, la mayoría de los premios Nobel se los han ganado los judíos. De tal forma que Carlos Marx, que era satánico, no sé si ustedes lo sabían, pero en principio era un joven cristiano porque sus padres eran pastores, y posteriormente a lo ocurrido se volvió satánico, y sus hijos le escribían ilustre satánico, y Carlos Marx se atrevió a echar a Dios del cielo y lo desafió y le dijo: voy a poner millones de personas en las puertas del infierno para que se condenen. Y desafortunadamente lo cumplió, y lo peor es que lo sigue cumpliendo, porque Marx nos está gobernando desde la tumba al mundo entero con el tema de la ideología de género. Y es por eso que ustedes, pastores, padres de familia, tienen y tenemos todos que ser esforzados y valientes con el propósito de ponerle un límite a la ideología de género. Y hoy les traigo una propuesta en ese sentido, con el propósito de que hagamos algo concreto, de que iniciemos acciones, que la llevemos al campo de las realizaciones y le digamos no a la agenda globalista, y le digamos no a los feministas radicales, y le digamos no a esa agenda neomarxista que quiere acabar con la mujer, que quiere acabar con los embarazos, con la maternidad, y que quiere acabar con la familia y con la humanidad. Otro de los puntos graves es la adopción de niños para personas del mismo sexo. En el 2016, igualmente, la Corte Constitucional aprobó la adopción de niños para personas del mismo sexo. Y es un tema muy grave, porque es que todos los seres humanos somos, desde el punto de vista genético, 50% mamá y 50% papá. Y lo que quiere Dios es que cuando usted nazca, en el momento en que las personas nacen, sigan recibiendo esa formación genética del papá y de la mamá, y no que sean educados por dos personas del mismo sexo. Está comprobado desde el punto de vista científico que dos homosexuales son débiles, que adquieren a lo largo de su actividad hedonista o placentera muchísimas enfermedades, y está comprobado que solamente tienen una estabilidad de 3 o de 4 años en una de esas uniones corruptas. Por lo tanto, tenemos que defender a los niños que en este momento están siendo entregados por bienestar familiar a personas del mismo sexo. Pero no solamente eso, sino que en el año 2021, el representante a la Cámara de apellido Toro, que hoy es el director del ICETEX, presentó a consideración y decisión del Congreso de la República un proyecto de ley para acabar con las terapias de conversión, así la persona que necesita la conversión de su consentimiento. ¿Y qué son las terapias de conversión? Simplemente es cuando una persona llega a la iglesia, por decir algo, un homosexual,
y dice: yo estoy arrepentido, señor pastor, quiero que ore por mí, pues de acuerdo con ese proyecto de ley no puede orar por él, y los pastores no pueden hablar en este púlpito de que el homosexualismo es pecado, porque si no, los sancionan económicamente o los meten a la cárcel. Ese proyecto de ley, gracias a Dios, no pasó, pero es muy seguro que lo vuelvan a presentar, particularmente con nuestra señora vicepresidente Francia Márquez, que seguramente lo va a presentar otra vez a consideración y decisión del Congreso de la República. Es por eso que dentro de la propuesta que nosotros estamos haciendo, queremos garantizarle la libertad de opinión, el derecho a la expresión de los pastores, de los sacerdotes y de los líderes laicos, con el propósito de que no los acallen. Pero no solamente es para ellos, sino también es para toda la ciudadanía. Porque el día que nos callen, no podemos hacer lo que yo estoy haciendo en este púlpito. No podemos en la calle, ni en ningún escenario, hablar de pecado, porque nos meten a la cárcel o nos sancionan económicamente. O sea que estamos frente a un tema muy grave. Y el otro tema es que la Corte Suprema de Justicia en sala laboral, a propósito de una sustitución pensional de 4 personas, 4 hombres que vivían juntos aquí en esta comarca, en Medellín, Antioquia. No sé si se dieron cuenta. 4 hombres que vivían juntos, uno de ellos trabajaba, era el productivo, y resulta que se murió y los otros 3 salieron a reclamar la sustitución pensional. Y la Corte Suprema en sala laboral les dijo: esa figura se llama el poliamor, y por lo tanto nosotros la calificamos y le damos la definición de familia, y les otorgó la sustitución pensional. Entonces estamos frente a temas que van en contra de la moral, que van en contra de la familia nuclear, de la familia tradicional, y que van en contra básicamente de las Sagradas Escrituras. Y el otro tema es el que tiene que ver básicamente con la pedofilia y la pederastia. La pedofilia es un trastorno mental consistente en que cuando un adulto quiere tener relaciones sexuales con un niño, entonces se le denomina pedófilo. Pero fíjense que todavía no las ha tenido. O sea, es un trastorno mental, repito, donde 2 hombres o 2 mujeres quieren tener relaciones sexuales con un niño. O sea que es un trastorno mental. Pues quieren el gobierno nacional hacer el tránsito de ese trastorno mental a ponerlo como derecho, a que sea un derecho, a que los adultos homosexuales puedan tener relaciones sexuales con los niños. Irene Montero, que es la ministra de la Igualdad en España, le dijo aproximadamente hace unos 6 meses al mundo entero que no encontraba razones para que se prohibiera que un niño pudiera tener relaciones sexuales con un adulto, que bastaba su consentimiento. Ese es un tema también muy grave. En nuestro proyecto estamos prohibiendo básicamente la pederastia, porque es que la pedofilia, digamos que no se puede prohibir. Dicen que es un trastorno mental. Yo no lo creo, para mí es un pecado, y es un pecado grave. Hay un libro magnífico escrito por un pastor de los Estados Unidos que se llama Rompiendo Cadenas, y el pastor se llama Neil Anderson. No sé si lo conocen, lo han oído nombrar, me imagino que sí. Y Neil Anderson en su libro dice que la mayoría, el 95% de las enfermedades psiquiátricas son la falta de Dios en el corazón y en la mente de las personas. Y lo que quiere la agenda globalista es matar a Dios en el corazón y en la mente de las personas, porque también quieren acabar con el cristianismo. Y resulta que ¿por qué? Porque nuestro estilo de vida, nuestra cultura, nuestra vida espiritual básicamente va en contra de todos los propósitos macabros de esa agenda globalista.
tema, y entiendo que ustedes también lo han visto porque son personas que están enteradas de las noticias, a pesar de que he oído a muchos cristianos y a muchos pastores decir, es que yo no veo las noticias, yo prefiero no contaminarme. Y resulta que Dios quiere que nosotros vivamos actualizados. Dios quiere que nosotros vivamos enterados de lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestro país. Y también he oído pastores que dicen, yo primero leo el periódico, me entero de la prensa y después hago mi devocional para saber por quién orar y cómo orar. Yo creo que el segundo tiene razón. El ministro de Justicia, doctor Néstor Osuna, acaba de presentar al Congreso de la República un proyecto de ley con el fin de reducir la población carcelaria porque hay superpoblación carcelaria. Y resulta que en ese proyecto ha incluido la eliminación del incesto como delito, pero está engañando al país. ¿Por qué está engañando al país? Porque cuando radicó el proyecto, no sé si ustedes lo vieron por televisión, y en varios noticieros de televisión lo entrevistaron, le dijeron, señor ministro, y cuéntenos de qué se trata. Dijo, es que el tema es muy sencillo, yo creo que si dos primos quieren tener relaciones sexuales y son del mismo sexo, ¿por qué se los vamos a prohibir? Y más si es con su propio consentimiento, con su propia voluntad. Eso no se lo podemos prohibir, eso es un tema natural y normal. Pues claro, la comunidad en general y particularmente el pueblo que no es cristiano dice, sí, claro, pues dejémoslos, eso es un problema de ellos, que hagan allá con sus cuerpos lo que quieran. Y resulta que el incesto, de acuerdo con nuestro Código Penal en su artículo 237, define el incesto y dice, el incesto es entre padres, hijos y nietos, o entre hermanos. Nunca menciona a los primos, no los menciona, o sea que de acuerdo con nuestro Código Penal y de acuerdo con el Código Civil en el tema matrimonial, los primos se pueden casar. Los primos, digamos que pueden tener relaciones sexuales y no va contra la ley. Digamos que ya el tema religioso es diferente o el tema cristiano es distinto, pero lo que quiero significar es que el ministro nos está engañando. Pero lo más grave es que si se elimina el incesto como delito, es un atentado no solamente contra la salud, básicamente, de la familia, sino también contra la familia y contra la moral pública. ¿Por qué? Porque de acuerdo con estudios científicos, hay estadísticas básicamente que dicen que si el papá tiene relaciones sexuales con la hija y la deja embarazada, lo más seguro es que va a tener muchas enfermedades el bebé que nazca de esa relación. Va a tener el 90% de los bebés nacen con síndrome de Down y nacen con enfermedades graves en la piel. Pero digamos que desde el punto de vista social esa parte no es la más grave. La más grave es la competencia y los celos que se podrían generar al interior de la familia. Digamos que el esposo con la hija, la esposa con el hijo. Imagínense ustedes lo grave que sería que un niño de 15 años, porque todavía es un niño, tenga relaciones sexuales con su mamá de 37 y la deje embarazada. Ese niño que va a nacer ¿cuál va a ser la relación familiar que va a tener con ese niño? Básicamente él va a ser tanto el papá como el hermano. Entonces son temas muy graves. Pero el tema también es que genera en el público en general un tema de moralidad muy grave, pero el gran propósito es acabar con la familia, porque todo eso genera un fracturamiento al interior de la familia. Lo que se busca es la destrucción de la familia. ¿Para qué? Para lo que decía al comienzo, para atentar contra la mujer, para atentar contra los embarazos, contra la maternidad y obviamente pues contra la humanidad. Es la reducción, básicamente la reducción de la población. Entonces nosotros hemos creído, con un grupo de juristas, de cristianos y de pastores particularmente de la costa atlántica, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es presentar
un referendo constitucional ciudadano para proteger la familia, la moral y la patria. ¿Qué es un referendo constitucional? Resulta que la constitución política es la norma de normas. Dentro de la jerarquía de las normas jurídicas, la constitución es la norma más importante y todo el sistema jurídico debe depender de la constitución. Y a partir de 1991 en Colombia se instauraron los mecanismos de participación ciudadana, es decir, ahora el pueblo participa y hemos participado a través de diferentes instrumentos. Por ejemplo, la acción de tutela es una forma de protestar, es una forma legal y decente de hacerlo, y dentro de los mecanismos de participación hay varios. Está el plebiscito, la consulta popular, la revocatoria del mandato, y dentro de esos está el referendo, y el referendo es para que la ciudadanía pueda proponer reformar normas, derogar normas constitucionales o establecer normas nuevas de la Constitución para que sean de la Constitución política. Entonces, como los tribunales constitucionales han venido imponiendo todo esto, además que me faltan varias, una de ellas, por ejemplo, es la reglamentación del aborto para niñas de menores de 14 años sin el consentimiento de los padres, que fue la reglamentación a través de la resolución 053 de 2023 que estableció la ministra Corcho, la ministra de Salud, que el gran propósito de esa resolución es abortar, abortar y abortar, porque establece una serie de normas donde quitan todos los límites, básicamente, para abortar. Simplemente una niña menor de 14 años que quiere abortar, pues va y se debe acercar a un instituto de salud, a una clínica, a cualquier parte, y obligatoriamente le tienen que hacer el aborto. Y la Corte Constitucional había aprobado el aborto hasta la semana 24 y había dicho que después de la semana 24 solamente se podía abortar o por una violación o por deformación física del feto o porque se ponía en grave peligro o en grave riesgo la salud de la madre. Con esta resolución de la ministra de Salud, la ministra Corcho, que es para todo el territorio y para toda la población, no hay ni siquiera la necesidad básicamente de demostrar a una mujer que fue violada, etcétera, sino cualquier niña. Inclusive dice que cualquier mujer puede acercarse a los puestos de salud y puede acercarse a las EPS, a las clínicas, a las IPS, etcétera, y están obligados a hacer el aborto. Entonces, pues, son temas muy graves. Nosotros, a través de ese referendo constitucional, entonces estamos prohibiendo la ideología de género para la ideología de género. Estamos de una vez proponiendo que se instituya la ideología de género como delito, porque es que además es un delito de lesa humanidad, y es un delito de lesa humanidad porque el niño o la niña está su cerebro en proceso de crecimiento, y cuando se hipersexualiza a un niño o a una niña a los 5 años, a los 7 años, a los 9 años, se está afectando de manera moral, psicológica, emocional a ese niño en su cerebro. Y cuando eso ocurre, el niño queda completamente confundido y va a creer cualquier mentira que le digan. La mentira sería que usted a un niño le diga que puede ser niña. El niño se lo va a creer y pues le puede decir y entonces en los colegios los van a empezar a hormonar, después viene la cirugía y va a querer reversar esa cirugía y no va a poder. Entonces va a quedar gobernado por la depresión, la angustia y la desesperación y se va a suicidar. Y quien habla de los delitos de lesa humanidad es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que en su artículo 6 dice que cuando se atenta contra poblaciones específicas con el propósito de exterminarlas psicológicamente, moralmente o exterminio físico. Entonces ahí encaja de manera perfecta el delito de lesa humanidad. O sea que, para que ustedes lo tengan claro, la ideología de género es un delito de lesa humanidad en la forma de genocidio y de tortura. Y eso es lo que está ocurriendo en Colombia, porque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo una cartilla para implementar en toda su dimensión la ideología de género para cambiar los manuales de convivencia. Nosotros entonces estamos y queremos que de una vez en ese referendo constitucional la ideología de género quede como un delito de lesa humanidad, que la educación sexual se le entregue de manera exclusiva
a los padres de familia, prohibir el aborto en todas sus formas. Ellos y los tribunales constitucionales y los congresos de la República y los medios de comunicación vienen hablando de que no es el aborto, es la interrupción voluntaria del embarazo. Esta reunión la podemos interrumpir y la continuamos mañana, pero un aborto, cuando se interrumpe, solamente queda la opción de la sepultura, porque el niño se asesina. Es un auténtico asesinato, es un homicidio, lo cual no solamente es un delito, sino un pecado grave, porque ustedes saben que los mandamientos de la ley de Dios dicen: no matarás. Entonces, estamos igualmente prohibiendo el matrimonio igualitario y estamos igualmente prohibiendo la adopción de niños para personas del mismo sexo. Estamos garantizando para que los pastores, los sacerdotes y los líderes laicos y la ciudadanía en general puedan hablar y puedan decir que el homosexualismo es un pecado. Y estamos prohibiendo la legalización de la pederastia, de la zoofilia, de la necrofilia, del poliamor, de la poliginia, porque adicionalmente el ministro de Justicia presentó dentro de ese proyecto de ley para la reducción de la población carcelaria que ya no es delito la profanación de cadáveres, porque quieren básicamente legalizar la necrofilia, que son las relaciones sexuales con los muertos. Entonces, por eso desde el comienzo dije: estamos frente a un tema macabro, es una locura, va contra la razón, va contra la lógica, va contra la cultura nuestra, que es el estilo de vida de Jesús. Es un tema de carácter espiritual, porque hay una contraposición entre la verdad y la mentira. Es un tema grave. Nosotros, por consiguiente, debemos ser esforzados y valientes y luchar por la familia, porque, como se los dije claramente, los más afectados, ¿quiénes vamos a ser? Pues todos. Yo no puedo decir que los niños, la mujer, el hombre, el padre de familia. Inclusive ellos están siendo víctimas de su propio invento. Y aquí lo más importante de todo es que debemos cumplir con la Gran Comisión, porque ese referendo constitucional que vamos a presentar es la gran disculpa, no es lo más importante, es la gran disculpa para cumplir con la Gran Comisión, es la gran disculpa para ganar almas para Cristo, es la gran disculpa para reclamar a toda esa colectividad LGTBI y a todos esos homosexuales para Cristo, es la gran disculpa para que oremos por las mujeres que han abortado, es la gran disculpa para que todas esas personas que están agarradas de Satanás y que Satanás las tiene agarradas, los suelte, para que todos caigan de rodillas frente a la presencia de Cristo. Eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a hacer, y vamos a luchar contra esas expresiones satánicas, y por eso debemos estar protegidos por Dios, particularmente a través de la obediencia, porque toda bendición tiene una condición, y la condición nuestra y la clave central del cristianismo se llama la obediencia. Muchas gracias.